Muy bien, ¿y qué les parece si nosotros tenemos también temas de migración para iniciar este 2024? Probablemente muchos como propósito se han establecido viajar a los Estados Unidos, ir a ver a su familiar también, o decir, no, esta vez yo sí saco mi visa, ¿verdad? Hoy hago todos los trámites ya de manera más ordenada, y precisamente vamos a hablar de eso, de la entrevista y del formulario para la visa de turista. Está conmigo Josué Caleb, ya muchos lo conocen, y qué bueno, Josué, que un nuevo año, este 2024, se vuelven a sumar ustedes con nosotros para darnos todas esas asesorías necesarias. Muchas gracias, muy buenos días, Pame. Sí, la verdad es que muchas personas están consultando muy frecuentemente de esto, así que es bueno hablar de esto de vez en cuando. Totalmente. Comencemos entonces, Josué, a hablar sobre estos requisitos para la visa de turista. ¿Con qué podemos nosotros iniciar lo más básico? Sí, claro que sí, es que como vamos a hablar acerca de la entrevista, de la visa y el formulario, esto es algo que las personas muchas veces dan por sentado, Pame, porque cuando van a la entrevista mucha gente piensa que esto es cuestión de una suerte, que ya tienen los cónsules a quienes le van a dar la visa, y no es así. Muchas veces es como uno se prepara. Nosotros siempre decimos con Heriberto que el 50% de la visa está en el formulario, y el otro 50% está en cómo uno defiende su caso ante el oficial consular. Y es que muchas veces uno dice, pero es que me van a hacer muchas preguntas o lo tienen averiguado a uno con el FBI. Eso no es cierto. Lo que sucede es que el oficial se basa mucho en la solicitud y le hace preguntas relacionadas con ello. Entonces, por eso es importante que una persona cuando va a una entrevista sepa los conceptos básicos de cómo es esto. El formulario que vaya bien digitado, llegar naturalmente a la entrevista, saber qué es lo que va a decir, entre otras recomendaciones que también iremos hablando a lo largo de esta consideración. Porque es muy importante, Josué, revisar el formulario antes de la entrevista y tener una copia de esto. Porque muchas veces cuando vamos a la entrevista, si no hemos tenido acceso a esta información, Pame, va a ser más difícil que coordinemos la respuesta de lo que hemos escrito con lo que estamos diciendo en la entrevista consular. Algo que hemos estado viendo muy frecuentemente y que han pasado los años, siguen cometiendo los mismos errores las personas, es que van a la embajada y cambian la versión de lo que van a decir. ¿Por qué? Porque se les olvida lo que han puesto en el formulario. Yo creo que los tiempos de la espera son tan largos, casi 11 meses para una entrevista. No es lo mismo que yo en el formulario ahora y dije que iba a viajar, por ejemplo, para Semana Santa, y vengo y 11 meses después ya cambió la información y ahora digo que voy a viajar en agosto, que voy a viajar en noviembre, en diciembre. Entonces cuando le decimos eso, el oficial se queda, bueno, pero aquí me puso una información y me dice otra. Entonces esas inconsistencias hacen de que una persona pueda tener problemas por no haber verificado su información. ¿Cuáles son los errores más comunes que se cometen, Josué? En la entrevista, alguno de los errores es quedarse callado. Ese es el error más grande que una persona puede cometer. Porque estamos hablando que una entrevista es una conversación, es decir, darle información a la otra persona. Pero me hacen una pregunta, yo me quedo callado y solamente menciono sí, o un no, o un sí. Entonces oye la respuesta, Pamela, muy robotizada. Entonces no estamos dándole la información que el cónsul quiere escuchar. Por ejemplo, me preguntan a mí a qué me dedico o qué hago, y yo solo le digo profesor, estudiante, doctor. Estamos siendo demasiado cortantes. ¿Cómo debería de responder? Algo que animamos al cliente a hacer, por ejemplo, si es un joven que está estudiando, podría mencionar, bueno, que está sacando su carrera, que está en su tercer, cuarto año de universidad, aparte de eso que tal vez está en un empleo a medio tiempo, que tiene un negocio familiar, que le apoya a los padres. Es información que el cónsul tal vez quiere escuchar. Y también puede ser importante, Josué, si no se está haciendo nada, también decir la verdad. Muchas veces, sí. Le pregunto porque en mi caso me pasó, pero yo recién cumplía los 18 años. Sí, Eso no contaba con trabajo, ¿verdad? Entonces sí estaba en la universidad, pero cuando me preguntó de qué trabajaba, yo sí respondí que no hacía nada y que mi papá era el quien iba a pagarme el viaje. Muy bien. Y es que el cónsul valora mucho la honestidad de la persona, la sinceridad y cómo decimos las expresiones. Entonces, decirle una expresión muy, muy sincera, el oficial puede tomarlo a bien y darnos una oportunidad. Pero ¿qué pasa si empezamos a adornar demasiado la respuesta? Nos vamos por la tangente, nos vamos por la rama, no llegamos a la respuesta. El cónsul lo primero que puede pensar es, me está evitando la respuesta. O no sabe cómo maquillarlo para convencerme. Entonces, el saber decir las cosas, la manera como lo decimos, influye a la hora de estar con el oficial.
Es decir, que es muy importante la buena preparación para estas entrevistas. Exactamente, y es lo que muchas personas no lo hacen. Muchas veces la gente, hemos escuchado comentarios que dicen, ah, no, allá como salga, o allá lo que quiera Dios. Es cierto que muchas veces tenemos que dejarlo así, pero tenemos que prepararnos. Nosotros recomendamos a las personas que si se preparan, el cerebro empieza a recordar la información que hemos preparado antes. Entonces, cuando ya estamos en la entrevista, en la embajada, el escuchar una pregunta hace que recordemos la información. Entonces, eso es lo que recomendamos mucho, porque las personas al repasar mucho las preguntitas, saben cómo manejarse en la entrevista, tienen mejores opciones de contestar, y eso hace que el ambiente sea más relajado, sea más fluido, y la persona tenga más confianza de abordar cierta información con el oficial. Hablemos también, Josué, de la visa de no inmigrante. ¿Por qué es importante esta? La visa de no inmigrante es la que se aplica para una visa para ir a visitar Estados Unidos, que es la de turista o negocios. Entonces, cuando una persona va a entrevistarse, tiene que tener claro este punto, porque muchas veces confundimos el tipo de visa que vamos aplicando y al no mencionárselo al oficial, entonces, o no especificar el motivo de viaje, podría confundirlo con lo que tenemos escrito en la solicitud. Las visas de no inmigrante se califican, por ejemplo, en las visas de turista, las visas de estudiante, las visas de trabajo, y para cada una de esas entrevistas que van a realizar los oficiales es bueno prepararse para las preguntas que le van a salir. ¿Qué es lo que está pasando con estas visas últimamente de no inmigrantes? Lo que hemos visto muchas veces es que la mayoría de oficiales están negando, ¿verdad?, a las personas su aplicación por inconsistencias en el formulario, porque no redactaron muy bien la información, porque no fueron claros o porque van incompletas la solicitud. Entonces, se está dando muchas las negaciones y muchas personas le echan la culpa a los oficiales, que son muy enojados, que son muy estrictos, que no me dieron chance para hablar, pero muchas veces también depende de uno, no tanto del oficial, es cómo uno se prepara y que la información vaya bien escrita. Bueno, tenemos esta primera parte, ¿verdad?, de asesoría migratoria y podemos resumir hasta ahorita que la preparación es muy importante, llenar muy bien ese formulario, leerlo previamente a la entrevista, ¿verdad?, sacarle una copia, eso es lo que llevamos hasta ahorita también, Josué, pero vamos con una segunda parte donde vamos a aclarar más sobre este tema, ¿le parece? Claro que sí. Y todos ustedes también están invitados a podernos escribir a través del WhatsApp cualquiera de sus dudas respecto a migración, 7893-7749. Ese es el WhatsApp de Hola El Salvador. Usted pregunte. Estamos hablando sobre la entrevista y el formulario para visas de turistas. Si tiene alguna duda, colóquela. Nosotros en nuestra segunda parte de asesoría migratoria vamos a solventarla. Vamos a continuar con más. Tenemos noticias del mundo del entretenimiento. Vamos a continuar, miren, nosotros con más del programa y estábamos hablando sobre el formulario y la entrevista para la visa de turista. Muchos tienen incluso sus entrevistas ya en este 2024, tal vez la tramitaron el año pasado y ya este año se está acercando cada vez más ese momento, pues estamos dando esos tips. Y por supuesto, si ustedes tienen alguna consulta, alguna pregunta que hacerle a Josué, pues es bienvenida, ¿verdad? Él está aquí con muchísimo gusto para poderles responder. Tenemos las primeras, Josué, recuerden nuestro WhatsApp 7893-7749 y la primera dice así, Josué: buenos días, tengo una pregunta, me han negado la visa 3 veces, soy profesional, soltera y tengo un buen salario, no entiendo por qué me la han negado, me dijeron que tengo que esperar varios años para solicitar visa otra vez porque la han negado 3 veces, yo deseo volver a solicitar la visa, dice, yo creo que lleno los requisitos. Muy bien, gracias por la consultita que nos hace. Sí, la verdad que el haber negado 3 veces la visa no quiere decir que ya no se la van a volver a otorgar y tampoco es cierto que hay que esperar tanto tiempo. Inmediatamente uno considera que cumple con los requisitos, puede iniciar el proceso, pero aquí el cónsul muchas veces se puede haber concentrado no en lo económico, porque vemos que ella es profesional, tiene su trabajo, eso es bueno, pero puede que se haya concentrado quizás en el detalle de que está soltera, que no hay muchos arraigos familiares. Entonces hay personas que omiten esta información y a veces están en una relación de pareja, algunos están en la situación de acompañados. Entonces, si cometió ese error, habría que enmendarlo para que cuando se vaya a la entrevista el cónsul vea que también hay arraigo familiar. Así que es un tip que le podemos dar al momento de aplicar nuevamente y le podemos ayudar en oficina. Ok, perfecto. También dicen por ahí a través de nuestro WhatsApp 7893-7749. Buenos días, bonito programa. Por acá dicen mi compañero
creo que de vida, quiso poner BA de vida, acaba de recibir su residencia. Él va a viajar en enero, comenta. Decir este mes. La mamá le dijo que tiene que esperar un año para viajar y casarse conmigo. Muy bien. En este caso, vemos que él va a obtener su residencia, ya prácticamente está por viajar. ¿Qué se tiene que hacer? Inmediatamente llega a los Estados Unidos, ya puede efectuar el matrimonio. No es necesario esperar un año. Hay personas que dicen, no, es que hasta que tengas un trabajo estable, hasta que estés ya con tus taxes. Eso no es cierto. Una persona inmediatamente llega a los Estados Unidos con una visa de inmigrante, que es para una residencia, para vivir allá. Inmediatamente llega y le ponen el sello de entrada a Estados Unidos, inmediatamente se convierte en residente permanente. Una vez siendo residente de los Estados Unidos, ya puede realizar su petición, no es necesario esperar que le llegue la tarjeta. Ya una vez entonces regresa a El Salvador, se casa, puede iniciar el proceso de petición. Y eso también le podemos ayudar en oficina a llevar el caso y poder darle los requisitos. Incluso algunos dejan todos los papeles realizados antes de que la persona se vaya a los Estados Unidos. Ok, súper bien, ahí está la respuesta, mi amigo. Bueno, amiga, dice también, me negaron la visa porque no puse el formulario que había estado ilegal en los 80 para el tiempo de la guerra, porque me dijeron que eso en 10 años se borra. Yo tuve permiso de trabajo allá, ¿qué puedo hacer?, dice. Muy bien, aquí el detalle es cómo lo asesoraron a la hora de llenar esa solicitud. El problema es que tuvo un permiso de trabajo. Eso es que le toman huellas a la persona. Eso no se borra en ningún momento. Que pasen 40, 50 años, la embajada puede tener acceso a esa información. ¿Por qué? Porque cuando uno va a la entrevista le vuelven a tomar la huella. Entonces va a haber en el sistema que coincide una huella con una persona que estuvo hace 30, 40 años allá. Entonces, obviamente, esto no se debe omitir en el formulario. Quien le dijo eso, que en 10 años se borra, está equivocado. En la siguiente aplicación que vuelva a hacer para su trámite de visa, debe hacerse una explicación de que estuvo en Estados Unidos y dar los motivos por qué se fue, Pame, porque muchas veces decimos, no, es que si digo esto me la van a negar, pero ya está registrado, ¿por qué omitirlo? Entonces lo van a calificar de que está mintiendo, de fraude, y va a ser peor en su proceso migratorio. Así que podemos ayudarle en este aspecto. Hay que elaborar un escrito sobre esa entrada ilegal que hizo, que tuvo su permiso de trabajo y que se fue por motivos de la guerra. Ok, perfecto. Ahí tenemos la respuesta entonces, amigo, para la duda que nos estaba colocando ahí. Tenemos más preguntas. Dice por acá, yo no pude presentarme en la entrevista porque me enfermé. ¿Será que ya no me van a dar la visa? Dice, ¿cómo puedo hacer? ¿Puede pasar eso, Josué, que de repente logré mi entrevista, pero no logré presentarme? Sí, ha pasado muy seguido. De hecho, tuvimos una persona, un cliente en oficina que estuvo hospitalizado porque tuvo un accidente de tránsito, pero no se preocupe, hay solución para ello. Mientras el recibo de pago tenga un año de validez, permite el sistema que aunque uno perdió esa cita, tiene otras 2 oportunidades para hacer una reprogramación. Así que lo que habría que hacer es lo antes posible ingresar al sistema, agendar una nueva cita que lógicamente va a estar de aquí a unos 10, 11 meses aproximadamente, pero como ya está realizado el pago, le van a permitir ingresar a la embajada y presentar su caso ante ellos. Así que no se preocupe, si todavía el recibo de pago está válido, podemos ayudarle. Eso significa que no tengo que volver a pagar. No hay que volver a pagar mientras el recibo esté válido. Ok, perfecto. Bueno, no vaya a dejar que se pase ese año, ¿verdad? Hay que reprogramarla entonces. Dice por ahí, buenos días, tengo una consulta. Me voy a casar con un ciudadano de Estados Unidos. Tengo 2 hijos de 12 y 15 años. Nos dijeron que él tiene que adoptar a mis 2 hijos para poder pedirlos o que los reconozca como sus hijos biológicos. ¿Qué recomienda usted? Muy bien, buena pregunta. Y esto a veces las personas por no consultarlo se meten en líos, luego con los registros de las partidas y todo ello. La ley migratoria permite de que si una pareja va a contraer matrimonio y hay hijos que no son del peticionario, y este matrimonio se efectúa mientras los jóvenes sean menores de 18 años, califican automáticamente como hijastros para el proceso. No es necesario reconocerlos como hijos biológicos, modificar partidas, adoptarlos, no es necesario, porque el matrimonio se efectúa mientras estos jóvenes son menores de 18 años. Súper bien. Al calificar como hijastros, entonces él puede someter la petición y se especifica en la información del formulario que no es hijo, sino que es un hijastro.
le podemos ayudar con ese proceso, le podemos explicar los costos, los procedimientos, los tiempos y con gusto poder hacer este proceso migratorio. Ok, ahí tiene la respuesta. Qué bueno saberlo porque a veces nosotros le damos más largas por desconocer, ¿verdad? Incluso hasta más podemos gastar. Sí, han habido personas que hicieron este proceso y les salió más caro y más retrasado. ¿Por qué? Porque los reconocieron como hijos biológicos posterior al nacimiento, cosa que no era cierto. Entonces, cuando van a la entrevista o cuando hacen la petición, les piden una prueba de ADN. Y cuando se comprueba de que no es el papá biológico, ahí tienen problemas. Entonces, hay que evitarse esos inconvenientes. Ok, bueno, ahí está entonces la respuesta. Tenemos más, esa está bien larga, dice. Buenos días, tengo una consulta. Sometí la renovación de visa por buzón, pero me llamaron a entrevista. Cuando fui a la entrevista, el cónsul me preguntó que por qué había mentido en el formulario. Yo le dije que no había mentido. Él me dijo que yo había sido arrestada y no lo había informado en el formulario. Yo tuve una detención, dice, por accidente, pero todo salió bien, fue por error. Me dijeron que no tenía que decir nada. El cónsul me negó la visa, dice, y pregunta si puede volver a aplicar. Muy bien. Lamentable esa situación que sucedió de esa negación, lamentablemente está pasando muchas veces. Y es que mucha gente se asesora con los abogados y le dicen, no, pero es que ya te resolviste, ya no tenés problemas con la solvencia, problemas con antecedentes, no lo pongas. Pero eso no es correcto, porque si tuvo un procedimiento de detención y lo llevaron a corte o le tomaron una huella, hicieron un reporte policial, debería de estar especificado en el formulario. Aunque se solventó, aunque se resolvió, aunque nos dejaron como sobreseídos, absueltos, aunque se resolvió el problema, siempre debemos colocarlo. ¿Por qué? Porque en el sistema de la embajada podrían acceder a esa información que aunque actualmente ya no tienen ningún problema con la justicia, que en el pasado sí hubo un inconveniente. Entonces tenemos que especificarlo. En una nueva solicitud de visa hay que explicar esa información y en las preguntas de seguridad ahí lo dice. ¿Alguna vez ha estado arrestado, detenido, alguna acción similar? Habría que colocar que sí y explicar lo que sucedió. En este caso, Pame, lo que hay que hacer también para el televidente que está en este momento consultando es solicitar el documento necesario, la copia simple del proceso y la resolución final para que en caso que vaya a la entrevista pueda presentarlo si el oficial quiere verificar el documento. Ok, perfecto. Ahí están las respuestas. Esperamos que sean de mucha ayuda para muchos, ¿verdad? Esta asesoría migratoria. Está con nosotros Josué Khaled. Ya muchos lo conocen y viene de parte de Ayuda Migratoria, ¿verdad? Así pueden encontrar el correo electrónico si quieren escribirles, quieren ayuda para poder meter a buzón, si ya tienen visa y quieren renovarla o quieren obtenerla por primera vez, ellos con mucho gusto les van a ayudar. www.ayudamigratoria.com.sv. Ahí estaban apareciendo también los teléfonos de contacto, ¿verdad? Y aparecen en redes sociales como Ayuda Migratoria en la fanpage en Facebook y Migración SV en Instagram. ¿A dónde están ubicados, Josué? Sí, claro que sí, estamos ubicados en Condominio Plaza Suiza, en el segundo nivel, local 25, San Salvador. Así que ahí pueden buscarnos, pueden llamarnos y con gusto les agendamos una cita o los atendemos por orden de llegada. ¿A dónde llamamos? Al 2298-9685 o también nuestro WhatsApp 7736-4852. Ok, ahí aparece en pantalla también. Josué, muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, para servirles. Vamos a continuar con más de Hola El Salvador.